Martina, tengo 45 años, nací en Córdoba, Argentina, y me congrego desde hace 5 años en la Iglesia Bíblica Missio de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo puedo llegar a expresar lo que Él hizo por mí, el amor, la gracia, el regalo que recibí? Y bueno, quizás me viene a la memoria el versículo de Juan, en el capítulo 4, versículo 29, cuando la mujer samaritana deja su jarro y corre hacia la ciudad y comienza a gritar: vengan y vean lo que el Señor ha hecho por mí. ¿Y no será este el Cristo? ¿No será este nuestro Salvador? Y bueno, eso, con esa palabra me sentí muy identificada en un tiempo de mi vida que de pronto encontré algo que estaba buscando desde hace mucho, pero no entendía qué era lo que buscaba. Bueno, yo tuve una niñez difícil, como muchos, con privaciones, con dificultades. Tuve que valerme por mí misma de temprana edad. Y bueno, conocí al que ahora es mi esposo a la edad de 13 años. Tuvimos un noviazgo de 5 años, me casé a los 19 años. Y bueno, yo idealizaba un poco el casarme. Lo veía a él como alguien que iba a sacarme de todos mis problemas. Y que si lograba casarme con él, si me casaba con él, iba a encontrar eso que tanto buscaba, la protección, la seguridad, el amor. Y bueno, pronto me di cuenta que no fue lo que yo estaba buscando, que empezaron a haber dificultades, roces entre nosotros en la convivencia. Él quería una cosa, yo quería otra, no lográbamos ponernos de acuerdo, entonces yo lloraba, que no me amaba. Pero bueno, después decidimos tener un hijo y yo dije, bueno, acá encontré la solución. Iba a tener mi hijo, iba a llenar ese vacío que tenía. Bueno, nació mi hijo, fueron más problemas. Yo era muy chica, entonces no sabía manejar la crianza de mi hijo con la atención de mi esposo. Veía que todos me demandaban y yo no sabía cómo satisfacer las necesidades ni mías, ni de mi hijo, ni de mi esposo. Luego dije, bueno, otro hijo más. Entonces sí, ya sí va a ser todo maravilloso. No fue lo que pasó para nada. Se sumaron más dificultades, cosas de la vida, y pronto me di cuenta que estaba desesperada y todo el mundo demandaba de mí y nadie pensaba en mí. Entonces, bueno, ¿qué hacía ante esa situación? Luego empezamos a congregarnos en una iglesia evangélica. El problema fue que esa iglesia no tenía un fundamento correcto de la palabra, entonces empezamos a ver cosas que no eran adecuadas y bueno, entonces tomamos la decisión de apartarnos y cada uno, mi esposo por un lado se volcó a su trabajo y por otro lado yo me volqué a mi hogar. En ese momento tenía 26 años, era joven, fuerte, pensaba que todo lo podía hacer, que no necesitaba de nadie y menos de Dios. Entonces tomé la decisión de valerme por mí misma. Tenía salud, tenía mis hijos sanos, mi esposo tenía un buen trabajo, teníamos comodidades, entonces no necesitaba. Bueno, pasó el tiempo, entre muchos afanes, cosas materiales, acumular, y de pronto mis hijos crecieron y empezaron a ir a un colegio donde estaban muchas horas, entonces yo tenía 8 horas libres. Y bueno, fue en ese tiempo que empecé a centrarme en mí y empecé a verme, y de pronto descubrí a una mujer de mediana edad, todavía joven, y que no había, según mi manera de ver, no había logrado nada. No tenía una profesión, no tenía trabajo, tenía mi hogar, tenía mi familia, pero eso era todo. Según yo, eso
si lo medía con la medida del mundo, era tiempo perdido. Había desperdiciado mi vida dando mi vida a mi familia. Y eso me llevó a caer en depresión. Y llevaba a los hijos al colegio, venía a casa, me encerraba, veía televisión todo el día hasta que los iba a buscar. Y eso día tras día empezó a entenebrecer mi vida. Mi familia a su vez vivía un infierno porque yo me sentía totalmente insatisfecha, enojada. En realidad esa depresión era una careta porque en realidad no era tristeza, era enojo. Ahora lo veo con claridad. Estaba enojada con la vida porque yo no había sabido encontrar lo que estaba buscando. Y los años pasaban, mi vida se iba y yo me veía con las manos vacías. No tenía nada. Mis hijos iban a crecer y yo, ¿qué había logrado? No tenía nada. Y bueno, fue un tiempo muy, muy oscuro y sé que causé mucho dolor a mi esposo porque no lo respetaba, no lo amaba porque yo lo culpaba a él. Yo veía que él crecía en su trabajo y le iba muy bien y yo me sentía que cada vez era más, cada vez caía más y no me veía a la par de él. Me sentía muy inferior y hasta llegué a pensar en un momento, y él me lo dijo, me dijo, vos sentías envidia de mí. Y yo me enojé cuando él me lo dijo, pero en realidad sí era eso, porque yo no estaba totalmente rebelde a lo que yo tenía, que era mi familia. Yo no quería eso que me había tocado, yo quería otra cosa, no quería eso. Eso no había sido mi alegría. No encontré mi alegría en el trabajo de mi hogar, criando mis hijos y siendo esposa. Bueno, y en mi afán de mejorar, luchar, porque eso es lo que me llamaba la atención, como a pesar de caer tan profundo, yo seguía amándome lo suficiente como no seguir en esa situación. Entonces dije, bueno, voy a armar un negocio por el cual puse una zapatería. Luché 2 años y medio por ese negocio y no funcionó. Después dije, bueno, no voy a bajar los brazos, voy a estudiar un oficio, no funcionó. Estudié otro oficio, tampoco funcionó. Y fue una época difícil, porque luché. Hice todo lo necesario para tener éxito, pero ahora viéndolo desde otro ángulo, al pasar los años, me di cuenta que era una lucha insaciable por lograr cosas, pero no, yo lo encerraba bajo no por mi familia, para que haya otro ingreso, para darle ejemplo a mi hija, que la mujer no tiene que quedarse en la casa, tiene que ir más allá, tiene que lograr cosas. Pero en realidad todo eso que hice, todo el tiempo que invertí, yo ahora lo veo y veo que causé más dolor, porque desatendí a mis hijos en una etapa donde estaban creciendo, estaban entrando en la adolescencia, necesitaban mucho de su mamá y del tiempo y del amor y de la paciencia, y ellos no vivieron eso, porque yo vivía estresada, enojada, porque quería lograr cosas y tenía obstáculos y no funcionó, y eso me llevó a más enojo, a más encerrarme en mí misma y luchar por conseguir cosas. Y bueno, fue un tiempo difícil, y después, al cumplir los 40 años, el tiempo fue como un quiebre, porque la verdad que lo recuerdo con mucho dolor, porque fue un tiempo en el que tomé la decisión inconsciente o consciente de que el centro de mi vida iba a ser yo misma. Iba a buscar cosas para mí, primero físicamente, adelgacé muchos kilos, empecé a practicar deporte, vivía para el deporte, me la pasaba fuera de casa, yendo, viniendo, corriendo de aquí para allá. El lugar que visitaba todos los días era el shopping,
sabía lo que se usaba, lo que no se usaba, me rodeé de gente que hablara mi idioma, que me entendiera, y no era que tenía muchas amigas, porque también me alejé de mi familia, porque ellos también veían que mi actitud no era la correcta con mis hijos, con mi esposo. Obviamente ellos pasaron a un segundo plano total y todo el centro era yo. Y lograr cosas, porque yo veía que ellos ya no me necesitaban como antes. Y bueno, yo mismo me justificaba. Bueno, mis hijos están grandes, bueno, mi esposo está todo el día trabajando, entonces yo me puedo dedicar a mí, a mi vida, a ser feliz, a hacer lo que me gusta, lo que me hace sentir bien. Pero eso era un engaño tan grande, porque no era una mujer feliz. Estaba atormentada, corría todo el día de acá para allá. No quería detenerme a pensar, porque si pensaba y miraba a mi alrededor veía que había hecho desastre. Había arruinado mi hogar. Me comporté como la mujer necia que con sus manos, sus propias manos, derriba su hogar. Y dentro de mi corazón sabía que el Señor me estaba diciendo: arrepiéntete y vuélvete a mí. Es la única salida que tienes. Pero yo me negaba a eso porque yo quería ser mi propio Dios. Yo quería tomar mis decisiones. Yo lo que tenía no lo quería. Quería lo que a mí me parecía. Pero el fruto de eso había sido dolor. Yo misma me daba cuenta que en mis decisiones y mi manera de ver la vida, el fruto fue dolor, angustia. Yo había llevado a mis hijos y a mi esposo, a mi familia, a la ruina espiritual. En mi casa mis hijos tenían sus consecuencias por haber visto una mamá tan necia, haber crecido con una mamá necia. Y una mamá necia porque estaba totalmente alejada del propósito o el diseño divino. Al caminar bajo mis propias reglas, obtuve el fruto de eso. Y en vez de retroceder, fui más allá. Y decidí divorciarme de mi esposo. No lo quería. Veía que él no había llenado las expectativas que yo tenía. Mi vida no era lo que yo quería. Entonces él no cerraba en la ecuación de lo que yo pretendía para mi vida. Entonces mi solución fue divorciarme de él. Pero escribí a alguien por consejo de otra amiga y le pedí consejos sobre en realidad lo que buscaba era una aprobación. Quería divorciarme de él y quería la aprobación. Pero sabía que el Señor me guió justamente a la persona que me iba a llevar a él. Y eso es algo que no voy a olvidar jamás. Y recuerdo ese día. Fue un día viernes. Estaba sentada escribiéndole un mensaje y oí la voz del Señor claramente: arrepiéntete, vuelve a mí y hallarás lo que estás buscando. Así. Eso fue. Y de ahí en más fue un camino duro. Fue un camino de ver cosas en mí que realmente no pensé que podía llegar a ser. O sea, era una mujer egoísta, yo era una mujer egoísta, era una mujer que se negaba a obedecer a Dios. Yo no quería cumplir con el propósito de Dios en mi vida, ser esposa y mamá. Dios me había dado la orden de cuidar y amar a mi esposo, respetarlo y amar a mis hijos de manera sacrificialmente, dando mi vida por ellos. Eso era lo que Él me había confiado y yo me había resistido a eso. Yo decía, los amaba, pero mi amor era egoísta. En cambio, cuando el Señor vino a mi vida y trajo luz, pude verlos y amarlos como el Señor me había amado a mí y entender que la mujer sabia con sus manos edifica su hogar. Pero lo más precioso de todo esto fue encontrarme con mi Salvador, con aquel que
me miró y se tomó tiempo para mí. El Señor vino a mi vida y me dijo, así te amo, sos mía, ríndete a mí. Y eso fue el mayor tesoro y regalo que pude haber recibido. Así que ahora lo tengo a Él, soy de Él. Sé que aún me falta mucho, mucho. Sé que aún tengo mucho por madurar, Dios tiene mucho que moldear en mí, pero estoy aferrada fuertemente de su mano y sé que Él jamás soltará la mía. Quisiera terminar con este versículo que siempre viene a la memoria y es Proverbios capítulo 3, versículo 17 de la Nueva Traducción Viviente, y dice así: te guiaré por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción.